a Dios, vamos a sentarnos en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, así como están sentados, les invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos y vamos a leer en el capítulo 9. Vamos a leer unos versículos y es el versículo 36 en adelante. Vamos a escudriñar un poco y a descubrir un poco lo que Dios hizo en aquel tiempo a través de una mujer. Y vamos a leer entonces el versículo 36 en adelante y dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice la palabra de Dios que esto fue notorio, fue una gran noticia en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Aleluya. Tremenda historia. Y es una historia, hermanos, real. No es un cuento, no es un invento, no es algo que Lucas quiso simplemente agregar y escribir, sino que esto fue algo real, poderoso, que pasó en esta ciudad de Jope, donde Dios glorificó su nombre a través de esta mujer, una mujer que me llama mucho la atención. El relato de Lucas dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. No era una simple creyente, era una mujer seguidora y servidora de Jesús. Era una mujer que la describen las viudas como una mujer dedicada a hacer buenas obras. Y no solamente hacía buenas obras, sino que dice su palabra que también ayudaba a los necesitados económicamente. Es decir,
ella daba limosnas. Gloria al Señor. Lo hacía. Pero como a todo buen discípulo del Señor o como a todo buen cristiano, por muy bueno que sea, le llegará el día de morir, ¿verdad? Todos tenemos los días establecidos de vida en esta tierra y llegará un día que también se correrá la noticia, murió fulano o fulana de tal. Murió la hermana, murió el hermano. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo muy importante en esta ciudad de Lida, y es de que a esta mujer, o esta mujer más bien dicho, era tan conocida, pero no por su belleza, no por ser la esposa de un hombre importante, sino por ser una discípula del Señor, una mujer que le servía al Señor en la forma que ella podía hacerlo. Y es de que claramente dice la palabra de Dios que ella hacía túnicas. ¿Cómo se le llama a los que hacen ropitas? Sastre, costurera, algo así. Sí. Entonces ella se dedicaba a eso y no lo hacía por cualquier o para cualquier persona, sino que ella miraba la necesidad en el pueblo y miraba las viudas, miraba a los huérfanos, pero sobre de todo las viudas que quedaban desamparadas, porque en la palabra de Dios encontramos, hermanos, de que toda mujer viuda que tiene sus hijos, aquellas mujeres viudas ancianas que ya no pueden valerse por sí mismas, ya no pueden ir a trabajar, ganar para la comida, ya no pueden ganar para el vestido, ya no pueden ganar para el sustento y el pago de la casa. Dice la Biblia, si estas viudas tienen hijos, yo creo que usted lo ha leído, que los hijos las sostengan, porque esto es justo delante de Dios. Además, es el primer mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y honrar al padre y a la madre no es decirle buenos días, no es decirle buenas noches, no es decirle sí señor. Honrar al padre en la Biblia es sostenerlo económicamente cuando él llega a su vejez. Y especialmente aquellas madres que quedaron viudas, entonces los hijos deberían de sostenerlos. Pero aquí estamos frente al cuadro de unas viudas que parece ser que no tienen hijos, y si tienen son aquellos hijos que no les importa si la mamá comió, si la mamá tiene salud, si la mamá tiene que vestir. ¿Verdad que hay hijos así malos? Y hay unos hijos tan malos que en lugar de darle a su madre anciana o avanzada de edad, llega a la casa solo para ver qué le quita a su mamá, a ver qué encuentra. Hay muchos zánganos, hay muchos hijos malos que no atienden a sus madres. Van a quitar, van a comerse lo que ella tiene ahí. Pero sabe una cosa, que Dios siempre ha tenido cuidado de las viudas y de los huérfanos. Dios siempre se ha provisto de alguien que se va a encargar de ellos. Gloria al Señor. Y aquí tenemos a una mujer servidora, discípula y servidora de Dios,
pero no porque ella lo decía, no porque la iglesia lo decía, sino era porque ella, o más bien dicho, sus acciones hablaban, sus acciones daban testimonio de esta mujer. Así es de que hay un llamado al servicio a la mujer. La mujer puede ser discípula. La mujer puede ser servidora de Dios. Y en el pueblo de Dios, mujeres, hay muchas formas, muchas maneras de servirle a Dios. Hay muchas formas de servirle a Dios. La Biblia aconseja a las mujeres más adultas, aquellas que enviudaron, y dice, estas mujeres que no se casen, que se queden ya tranquilas, pero las jóvenes que se casen, las mujeres ancianas que se encarguen de aconsejar a las mujeres jóvenes cómo atender a su marido, cómo guiar y corregir a sus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces aquí tenemos mujeres adultas, viudas, y conocen mujeres jóvenes aquí en la iglesia. Y mujer joven, cuando una hermana adulta se acerque y le dé un consejo, recíbalo. Recíbalo, porque ahí está hablando la experiencia de la vida. Y es una mujer que está haciendo uso de lo que Dios le ha dado y está ejerciendo entonces servicio a Dios, porque la Biblia lo manda. Gloria al Señor. Y las jóvenes pues entonces deben de comportarse como es debido en el Señor. Debe de existir, de haber ese temor de Dios, porque son discípulas del Señor Jesucristo también. No solamente los varones somos discípulos, no solamente los varones somos seguidores de Cristo, no solamente los varones le servimos a Dios, sino que las mujeres también recibieron ese llamado al servicio. Y hay una variedad de servicios que se pueden llevar a cabo dentro del pueblo de Dios. Así es, hermanas, de que hay un llamado para servirle a Dios. Y algo importante, que el servicio no es opcional, sino que el servicio es una respuesta a la gracia, a la salvación. Aleluya. Nosotros no servimos por obligación, sino servimos por gratitud. La mujer puede servir libremente por gratitud. Es una respuesta al llamado, a la gracia derramada en su corazón, en su vida. Gloria. Un agradecido lo menos que puede decir es gracias, ¿sí o no? Y cuando a uno le dicen gracias, ¿uno cómo se siente? Lo recibió, le gustó. Y de Dios nosotros recibimos su gracia salvadora, su gracia. Aleluya, una salvación, hermanas, grande, gloria al Señor. Así es que como respuesta a la gracia, aleluya, también es un mandamiento bíblico, porque somos llamados no solo a la salvación, sino que somos llamados al servicio. Y tenemos entonces que ponernos a la orden del Rey. Aleluya. Y decirle: Señor, heme aquí. Tal vez no le vamos a decir envíame a mí, pero le podemos decir: Señor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Aleluya. La mujer no está marginada en la iglesia, la mujer no está hecha a un lado en la iglesia.
La palabra de Dios nos enseña que las mujeres en la iglesia son llamadas colaboradoras, son llamadas compañeras de milicia del apóstol Pablo. Trabajaron con él, predicaron la palabra de Dios, evangelizaron, ayudaron de una u otra manera en la obra del Señor. Pero entonces las mujeres se tienen que parar firmes, ¿verdad? Se tienen que poner a la orden de aquel que las llamó. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y hemos hablado de Dorcas o de Tabita, y podemos ver que este es un ejemplo de servicio. Un ejemplo de servicio. Y dice entonces que la hermana Tabita murió. Y cuando ella murió, entonces se resignaron, porque la lavaron, es decir, la prepararon, lavaron su cuerpo y la prepararon como para verla ya por última vez y luego sepultarla. Pero dice la palabra de Dios que buscaron a Pedro y Pedro vino y Pedro supo quién era la hermana Tabita, y cuando Pedro oró por ella, entonces Dios le devolvió la vida. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor no ha extendido la vida a nosotros? No hemos muerto por gracia, pero nos ha librado de la muerte. ¿Cuántas veces? Ha evitado la tristeza en nuestra casa. Dios ha evitado el dolor. Así es de que nosotros debemos de estar muy agradecidos con el Señor. Muy agradecidos. Ahora bien, el servicio a Dios, hermanas, debe de ser con humildad. Sirviendo con humildad, es decir, con un corazón sumiso, sometido a la autoridad divina. Aleluya. Es importante que nosotros estemos seguros de tener una actitud aceptable delante de Dios, que la altivez y el orgullo esté lejos y que eso no esté en nosotros, sino que haya un corazón contrito y humillado. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Al contrario, lo que Dios hace es que usa la vida de una persona humilde en el contexto de la reverencia, no en el contexto de la pobreza. Porque nosotros vemos a un pobre, vemos a una persona que no tiene nada, lo vemos todo mal y son personas humildes, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, la humildad, en la palabra de Dios está hablando de un corazón sometido a la voluntad de Dios. Para servir a Dios se necesita que mi corazón esté sometido a su voluntad. Y cuando mi corazón está sometido a su voluntad, entonces yo no le voy a decir a Dios dónde quiero trabajar, dónde quiero servir, qué es lo que yo quiero hacer, sino que yo le estoy diciendo, Señor, lo que tú desees que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Porque tenemos un Señor. Y hablábamos el otro día que Señor en la Biblia significa amo. Y amo significa dueño. Y nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros perdimos nuestra voluntad el día que rendimos nuestras vidas a Él. Y de ahí en adelante le decimos, Señor,
hágase tu voluntad y no la mía. ¿Es esto una verdad? ¿Verdad? Aleluya. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, debemos de tener una actitud interna de humildad que es fundamental para el servicio a Dios y sobre de todo para que mi servicio sea aceptable delante de Él. Porque cualquiera puede servir y lo puede hacer de cualquier manera. La pregunta sería, ¿tu servicio es aceptable a Dios? Yo debo de preocuparme que mi servicio sea aceptable a Dios, que yo esté ejerciendo un servicio de voluntad propia, que no me sienta obligado a hacerlo, sino que más bien me sienta como privilegiado, que yo lo vea como un privilegio. Ay, Señor, qué honor. Gracias, Señor, porque me estás usando en esta área. Aleluya. No hacer como hacen muchos. Y Pablo aconseja a los romanos. En Romanos capítulo 12 y versículo 3. Y les dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino como piense de sí mismo, agrego mismo, con sabiduría, con cordura, con entendimiento, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Tener, hermanos, un alto concepto de sí mismo es como darse uno mismo la fama, ¿verdad? Es no darle la gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que si alguno se gloría, si alguno se quiere sentir en algún lugarcito por allá, que sea en Cristo Jesús. Jesús tiene que estar todavía sobre mí como la autoridad máxima y no sentirme yo como la última manzana del árbol que todo el mundo está peleando, que se la quiere comer. Tener humildad. Aleluya. Y primera de Pedro 5:5, el apóstol Pedro aconseja a jóvenes y ancianos, y por supuesto esto aplica a toda la iglesia. En el versículo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice igualmente jóvenes estad, ¿qué dice? Sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Aleluya. Unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿dónde es el lugar más alto donde nosotros deberíamos de estar? Dígalo, hermano José. ¿A los pies de quién? A los pies de Cristo. El lugar más alto para nosotros es el lugar más bajo. Porque Cristo tiene que estar sobre nosotros. Él tiene que ser visto en nosotros, no nosotros reflejar lo que somos, sino más bien que nuestra personalidad, nuestra vida cristiana refleje el carácter moral de Cristo Jesús todos los días en nuestra vida. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo también a los
Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Me gustaría que tratáramos de entender esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué más dice? Gloria al Señor. Esto es Philippians, capítulo 2, versículo 3. Y dice, antes bien, ¿qué es lo que resalta en estos textos que estamos leyendo? Y usted se da cuenta que todos los textos hablan del servicio. Hablan de someternos los unos a los otros. Es decir, que en la iglesia hay autoridades que Dios ha establecido y todos debemos de sujetarnos los unos a los otros con respeto, con amor, dándole honor, dice la Biblia, al que honor se merece. Pero todo lo tenemos que hacer ¿cómo? Con humildad. Con humildad. Por eso cuando alguien sirve y es llamado al servicio en cualquier área, hermanos, si es en el templo, es un privilegio. Y debe de hacerlo con humildad. Con humildad. Gloria al Señor. Aleluya. Así es de que debemos de tener una actitud humilde y no permitir que la soberbia reine en nosotros. No permitir, hermanos, que el orgullo, no permitir el yo. Porque ¿sabía usted que hay personas que dicen, no, si yo lo hubiera hecho mejor? Eso es lo que usted piensa. Pero ¿qué es lo que piensa Dios? Así usted vea que no lo hizo muy bien para usted, pero ¿cómo lo vio Dios? Porque Dios ve el corazón y ve la intención y ve con qué deseo, con qué obediencia hizo lo que hizo, aunque no le haya salido bien. Y se no hubieran puesto a otro mejor, no. Y de paso se llevan al pastor también, porque dice el pastor, ¿cómo lo va a poner? ¿Sí o no? Y resulta que Dios le habló al pastor. Y resulta que para usted no lo hizo bien, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo está formando. Así es que por muy malo que usted vio lo que hizo, Dios lo vio bien, porque ¿sabe qué fue lo primero que Dios vio? El acto de obediencia, decir, sí, yo lo hago. Porque eso es humildad. Y así no le haya salido bien, Dios lo va formando, lo va capacitando. Y llegará un momento que entonces sí, va a hacerlo mucho mejor para usted. Pero para Dios desde la primera vez lo hizo bien. Porque para Dios lo que cuenta es que la obediencia, y la obediencia es una actitud humilde. Porque si algo le cuesta al ser humano es obedecer. Acatar órdenes. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios tiene muchos mandamientos. No dice órdenes, pero dice mandamientos. Y un mandamiento en la Biblia no se negocia. No es opcional. Allá tú si lo haces o no lo haces, pero el afectado, ¿quién va a ser? Dios, no. Así es, hermanas, que en esta noche hay un llamado al servicio, pero hay que hacerlo con temor y temblor delante de ¿quién? De Dios. Y esto implica responsabilidad y reverencia, reconocimiento, aleluya, a la autoridad divina. Y debemos entonces someter la vida al Señor. Aleluya. Quiero terminar con esto en esta noche. Y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9, y en el versículo 40, después de que Pedro llega
a Lida. Lida es una ciudad que estaba cerca de Jope, otra ciudad, y cuando Pedro llega, dice que Pedro sacó a todos los que estaban en la casa. Jesús hizo lo mismo también en una ocasión. Le dijeron a Jesús con la hija de Jairo: Señor, ya está muerta. Bueno, salgan. Y Jesús le habló. Y le dijo Jesús: a ti te digo, levántate. Y la niña abrió los ojos. Y luego el Señor la entregó a sus padres y todos se dieron cuenta. Entonces Pedro copió de pronto de Jesús y dijo: no, este es un asunto que solo Jesús, yo y la que está atendida. Todos afuera. No fue que Pedro dudó: si lo hago delante de la gente, ¿qué tal si no se levanta? ¿Cómo voy a quedar yo con vergüenza aquí? No, él no dudó, sino simplemente él quería estar en ese momento a solas, íntimamente con Jesucristo. Y dice la Biblia que sacando a todos, Pedro se puso como de rodillas, que ese es otro tema muy importante. Ya la iglesia no se quiere arrodillar. Ya la iglesia ora de cualquier manera. De todos modos, oración es oración. Pero ¿sabía usted que doblar las rodillas es una actitud? Un reconocimiento: Señor, me voy a arrodillar delante de ti porque busco tu misericordia, busco tu compasión, busco tu ayuda. Yo le estoy rogando, gloria a Dios, y es una forma de postrarse delante de la presencia de Dios. Y Pedro, aunque no había nadie ahí, Pedro le pudo haber hablado, pero no, él primeramente reconoció. ¿Sabe qué hizo Pedro al arrodillarse? Reconoció que él no podía darle la vida a esa mujer. Reconoció que aunque tenía el poder del Espíritu Santo y tenía la promesa, porque a Pedro se le dio la promesa, gloria al Señor, pero él reconoció: no, yo no. Si él no la levanta, yo no voy a poderla levantar. Así es de que voy a buscarlo a él primero. Se arrodilló y oró. Y dice entonces que después de que oró, ¿cuánto tiempo se llevó? No sabemos cuánto tiempo llevó la oración de Pedro ahí, pero dice que se arrodilló, se puso de rodillas y oró. Y cuando oró, porque hay una coma que separa, dice que Pedro se puso, dice que Pedro volviéndose al cuerpo. Oiga, qué cosa tan grande. No dice que se volvió a Tabita, ¿no? Al cuerpo, porque ya no era Tabita, ya, como decimos nosotros, los restos de quien en vida fue, lo que queda. Pero él se volvió, dice, al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y solo le dijo: levántate, y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, no gritó fantasma, no, simplemente se incorporó y pudo reconocer al siervo de Dios. Y probablemente en ese momento no supo que ella había estado muerta, porque la muerte para muchos es como un sueño. Y volver de la muerte por la misericordia de Dios es como despertar de un sueño. Y muchas personas no sintieron dolor, no sintieron nada, simplemente se quedaron. Y en ese momento ella despertó y lo que vio fue a Pedro, pero no se quedó acostada, sino dice se paró, se reincorporó. Gloria a Dios. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos. Los santos es la iglesia, y no dejó a un lado las viudas,
sino dice la palabra que la presentó viva delante de todos. Gloria al Señor. Y esto fue notorio en toda la ciudad. Fue notorio, dice la palabra, en toda Jope. Aleluya. Y muchos creyeron en el Señor, hermanos. No hay nada que le suceda a uno que Dios no tenga un propósito. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es, a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y todos nosotros fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Así es de que Dios puede hacer grandes cosas, mujer, a través de tu vida. Pero tienes que ser una mujer entonces con un carácter humilde, con un carácter leal, con un carácter fiel a aquel que te llamó. No solamente ser una discípula, sino que hay que ser servidora. Porque discípulo es un seguidor de alguien. Pero ese seguidor se va a cansar un día de seguir. Entonces debe de ejercer el servicio. Y quién sabe, hermanos, hermanas, quién sabe que Dios le devolvió la vida a Tabita por las oraciones, no solamente por la oración de Pedro, sino por el dolor y las oraciones de las viudas. Dios vio, se murió la que ayudaba a mis hijas, la que ayudaba a los pobres porque daba limosnas. Y Dios les devolvió la esperanza, aunque sea por unos días o unos años. No sé cuánto vivió más la hermana Tabita, pero fue una mujer que yo creo que cuando supo que Dios la levantó de la muerte, esta mujer ha de haber dado el doble de lo que daba. Porque cuando Dios le da la vida a uno vive agradecido. Y nosotros no estábamos muertos, literalmente, pero estábamos muertos espiritualmente. Y dice su palabra que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por lo que nosotros también debemos de vivir agradecidos con Dios. Servirle a Dios incondicionalmente. Servirle a Dios sin temor al que dirán, hermanas y hermanos. Porque a veces nosotros no lo hacemos porque luego dicen, no, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No, que yo no me expreso bien, no, que aquí, allá, y uno pone todas las excusas. Pero que el que te está llamando es el que te ha dado la aprobación. Así es de que en esta noche, puestos en pie, y escuchamos algunos pilares del servicio. Y es la humildad, es la reverencia. Gloria al Señor. Y también, hermanas, hemos recibido un llamado a la acción. Si usted, hermana, está sentada y alguien la llama y le dice, venga, ¿usted sigue sentada? ¿Cuál es la acción que tiene que llevar a cabo en ese momento? Una acción de levantarse, una acción de caminar, una acción de ponerse a la orden. Así es de que en esta noche hay un llamado a la acción. Dios desafía a cada mujer a evaluar su corazón y sus manos en el servicio. Reflexione. ¿Cómo le ha servido al Señor usted hasta el día de hoy?
Es un llamado. Y reflexionar es detenerse, es pensar, es ver hacia atrás, no para volverse, sino ver la vida que Dios me dio hace tantos años y qué es lo que yo he hecho. Tiempo de evaluar. Evalúe su corazón, evalúe sus manos, evalúe sus acciones, evalúe su servicio a Dios. Pastor, pero es que a mí nunca me han dicho que dirija cantos, no, nunca me han dicho que predique. ¿Sabías que cuando te encierras en tu cuarto y te postras delante del Señor, ya empezaste a servir ahí? ¿Sabías que cuando tú oras por las familias, cuando tú intercedes por los no convertidos, por los necesitados, tú estás sirviendo al Señor ahí? Cuando tú repartes un texto bíblico, pero no lo mandes al azar, no, pues que se te vino ahora y voy a mandar un texto ahí para allá, no. Cuando tú le mandes un texto bíblico, mujer, a alguien, hay que orar la noche anterior por esa persona. Hay que orar antes y decirle, Señor, esta palabra que yo le voy a mandar a esta hermana, esta palabra que la reciba y que esta palabra sea su fuerza y su fortaleza por lo que esté pasando. ¿Sabías de que hay momentos que Dios lo mueve a uno a mandarle una palabra a alguien? Porque Dios mismo, Dios solamente sabe por lo que esa persona está pasando. Y muchas veces nosotros lo ignoramos. Pero Dios te va a producir eso, esa forma de servicio, cuando tú te postras, cuando tú humillas tu corazón al Señor, y el Señor entonces te va a usar. Vas a servir al Señor de diferentes maneras. Aleluya. Y no olvides que hay una promesa. Promesa de la palabra. La recompensa. La bendición de la fidelidad en aquel día. En aquel día, tu Señor te dirá, bien, buena sierva y fiel. Bien, buena sierva y fiel. Ese bien es una expresión de satisfacción de tu Señor que vio tu trabajo, vio tu servicio y está diciendo bien. Y agrega, buena sierva y fiel. Buen siervo y fiel. Aleluya. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, y lo más glorioso, mujer de Dios, será oír estas hermosas palabras: entra en el gozo de tu Señor, entra en la eternidad para que te goces eternamente con el Señor. Pero esta noche hay que hacer una evaluación. Evalúa tu corazón, evalúa tu trabajo, evalúa tu servicio. Y de pronto vas a encontrar que has hecho algo o nada. Pero de eso se trata, que identifiques y que pongas en acción lo que has recibido, porque tú recibiste de parte de Dios.
dones espirituales, porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Tú recibiste algo, pero ese algo tú lo tienes que poner en acción, tienes que ponerlo a trabajar. ¿Cuántas mujeres necesitadas hay que tú conoces? ¿Cuánta palabra Dios te ha dado? ¿Cuántas experiencias has tenido en el Señor? Y te las has gozado para ti misma. Te las has reservado para ti misma. Cuando que Dios todo lo que te ha dado es para que compartas, para que repartas a través de tus experiencias con el Señor. Otros pueden recibir también fe y pueden moverse a la presencia de Dios para que Dios también obre en ellas. Hay una labor, mujer. Hay un servicio, mujer. La pregunta es, ¿estás preparada para servirle al Señor? ¿Estás preparada para compartir con otras mujeres, con otras familias, lo que Dios te ha dado? ¿O quieres reservarlo solo para ti? El altar está abierto en esta noche. Y hacemos un llamado especialmente a las mujeres en esta noche. Y los varones se quedarán atrás para interceder por cada mujer de esta congregación. Porque Dios, si hasta el momento no te ha usado, te usará poderosamente. Te va a usar poderosamente. Pero entonces, ¿cómo está tu corazón? Tu corazón necesita la unción del Santo. Tu corazón necesita el poder del Espíritu Santo para que con poder del Espíritu tú puedas servir a Dios con integridad, con lealtad, en verdad. Aleluya. Pero sobre de todo con pasión, con deseo del corazón, sabiendo que tu servicio a Dios tiene su recompensa. Hay un llamado en esta hermosa noche y Dios va a repartir dones espirituales a quienes no los han recibido. Porque Dios está equipando a su iglesia. Dios está repartiendo poder y autoridad. Pero Dios quiere usar a las iglesias, a las mujeres. No sé por qué. Dios me ha dado este sentir a mí. Y lo voy a callar y lo voy a repetir. Dios tiene un propósito para ti, mujer. Dios quiere darte a ti cosas grandes. Quiere usarte para la gloria y honra de tu nombre. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro